aparte no. Aparte, Yo viste que en tuve- River te exigen terminarlo, viste. Yo tuve, o sea, mi papá tiene un amigo que las hijas las cambiaron de colegio porque hacían rítmica en River y les era inviable. Sí, Se quebró. hacían rítmica en River, eran elite, tenían que viajar un montón, las cosas no Claro, llegaban no llegaba, no y las hacía. cambiaron directo al colegio. Decían que era otra cosa. Después eran tres, después la más chica ya en el colegio, ya en River, se la hacía mucho más fácil. Claro, porque ahí ya tenés los tiempos del club. Claro, aparte, las tres elite, una más capa que la otra. Pero no, sí. Por más que suponete que el colegio no es tan exigente o te queda cerca, es mucho más viable llevarlos ahí directamente. Y sí, Tuve una conocida que iba a River. Me decía, ¿pero por qué te cambiaste? ¿Te haces un deporte? No, nomás no se sigan un carajo. Ah, bueno. pues generalmente vas ahí porque estás ahí, Claro. hacer algún deporte de River y O tus hijos son aprovechás. unos enfermos. Claro, vivís en el club. Literal. Que sí, aparte creo que vivían les quedaba todo. Y sí, Creo que vivían sí por Olivos, pero cerca de la Panamericana. podés aprovechar a un club que tiene colegio. Sí, sí. Después, creo que la más grande dejaron, pero la chica hacía hasta el último momento. No le pidió nada. Por un momento la piba hacía rítmica y artística, las dos al mismo tiempo. Un Una montón. botada. Chicos, tengo hambre. ¿Mandó limpiadas o algo? ¿Qué? ¿Mandó limpiadas o algo? No, pero sí Porque hacía. viste, generalmente en River, viste, vas Sí, anda sí. de cabeza. Fueron a, no, sudamericanos, panamericanos, todo eso sí. Olimpiadas no llegaron, no sé ni si hicieron como preolímpicos ni eso, pero la Claro. verdad que no, pero hay videos de esas panamericanos, sudamericanos. Aparte, elite desde bien chicas. Claro. Sí, había varios de River que fueron ahora los juegos. Sí. Eran tres de hockey, una de tenis de mesa, una mezcla de todo. Y bueno, obviamente las criaturitas del fútbol. ¿Cómo lo van a borrar a Solari así, boludo? Con la arquera, o sea, primero entraban dos, después otras dos, y Hizo todas las pruebas, lo ponían de titular, ni lo convocaron. Venga, papá. Oh. Tocala. Dame. Vamos a ordenar, dale la marca. No digo que el pibe sea una maravilla, pero... No puede. Pasa que Coso, onda, fue Juli y todo. Sí, Onda, claro. ahí ya cagaste. El tema que también te Ahí da ya paja te saca el cupo. obvio, el tema que te da paja decir, che, hice de todas las pruebas, Claro. me ponían de titular y de repente Ahí ni ya lo te saca el convocaste. cupo, onda, está Beltrán, todo. Sí, sí. Cagaste. No es plan. Entonces. No sé cuándo vuelven a jugar los chicos. Mañana, no, pasado. ¿La Argentina? Sí. ¡Salí, cabre! No sé, los juegos son tan rápidos que Sí, meten un express de todo. y jugaron ayer, así que capaz que sí, mañana. No. Sí, no sé. Ah, bueno. Pelota. Todo pelota. O el balón. Dale con las No. marcas, con los alfileres. Perdón, el juego re bien.
Está agarrando un brazo en una... ¿Tenés secuencia? ¿O tenés...? Pero se iban cayendo ahí que está agarrándole un brazo al pie en el aire. Y para que no se caiga. Ahí. Oh, claro, es considerado. Tenía buenas intenciones. Están manchando el nombre. Por favor, 1-1 también. Depresión. re tibio. Y bueno. Con este Me resultado... parece 1-0, boludo, que ganamos. Sí, sí. Ah, pensé que había salido 1-1. Ah, Entonces me metió Matías. Ah, 1-0, sí. Matías me dijo, vamos perdiendo 1-0. Sí, gol de Mastan fue a los 88 por ahí. Yo decía, ¿por qué se emociona tanto, boludo? Estamos empatando. No sé por qué me quedé con... Digo, Matías, ¿cuánto va? 1-0 abajo. Bueno, Eso es lo que ¿por quería qué le él. creía a Matías? No sé. Sí, justo un bostero. Y aparte Matías. Sí. No, seguramente están haciendo el show de luces. Show de luces con el video en la pantalla Emotivo. pixelada. Sí, La sí, familia. sí. Desde los orígenes de Sí. Martín de Michel, lo ponían ahí jugando en inferiores, blanco y negro. Blanco y negro. Sí, 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 sí. Tampoco tanto. Pero este cuando se hacen los emociones. Su sueño siempre fue dirigir a River. ¡Pum! Luces. Ahora con este resultado renueva. ¡No! Quemado en el estadio. Queríamos decirle que era para mí. Se queda. Queríamos ver nomás las opiniones y se iba si se Bienvenido. quedaba. Bien que lo sacó. Queríamos presentarle un nuevo técnico Gallardo de ahí, de repente, de una plataforma. Con ustedes, Con un el paso de mando, onda presidente. sí. Ahí con la banda fuera ahorita. Por Dios, boludo. Ahora, lo que odio cuando pasa algo en River es las 2500 especulaciones de... ¿El No, sí, humo? sí. Sí. Se dice, yo hablé y hay mucha certeza de que el martes Sí. asume... Ahí aparte ya tiran refuerzos. Sí, sí, sí. Montiel, Pesela y Almirón. Sí, sí. Falta el nombre cuando nombraban a Ronaldinho en una vez. No te tiran esas cosas de la nada. Se rumorea que... Pero chicos, no voy a cortar. Viene. Lo que te da paja es el mercado de pases y se va a la concha de tu madre. A este le gritó el gol en la cara el otro día a los chabones casi se dan las manchas. ¿Quién? Marian. El que estaba así. Pero yo pensé que estaba gritando a los amigos y era él gritando y los Ah, demás sí. queriendo la cara Lo atrás. filmé. Sí. ¡Nosotros ahí! Bien, juego. ¡Salve! ¡Línea! ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí, Luque! ¡Bien! ¡Salve! Traumada ya. Traumada. Ayer la chocaron contra una alambrada, No, no, pará. codazo, todo. Aparte, Tate, tío, cada vez que me pongo en un lugar se me acerca la pelota. Vuela la Pará, mierda. literal, Voló pará, la mierda al mate, todo. Aparte me dice, desde que llegaste, te pusiste al lado mío y toda la pelota pasaron por acá. No, ya me agarran recuerdo de Vietnam. Y aparte ya había, es que retaste cuando fanfarroneaste ahí en el piso. No, ya tengo... Sí, sí, literal, me hice la canchera y me volaron, casi me volan la cámara, el mate voló, me arrancaron 3 pelos. Casi nos dejan sin un organizador, todo. 15 por jugar. Lo que te da bronca que justo es el equipo Yo lo voy a sacar. justo es el equipo del jefe, boludo. No puede tirar. Listo. No, aparte. Abrí. Como que ellos se harán los cancheros, Gaby. Supongo, yo lo quiero fuera. Yo no los quiero más. Sí, no. Que boludo, che, Milnis. Porque aparte vos chocás a alguien afuera, pedí disculpas. Sí, boludo. tipo, estás bien, listo. El chabón ahí chocó como si No, fueran... aparte te miraba mal, sorry, boludo, perdón por existir.
Si hay fotos, se queja que está la fotógrafa. Si no hay fotos, se queja. Ah, ese, ¿sí? No, en general, si estás en la cancha, que no estés en la cancha. Si no estás en la cancha, entonces Sí. no tenés fotos, no, está todo mal. No, boludo. Pues, iban 2 minutos, ya habían planchado a uno. Sí. Entraron 20 veces. Es cuando viene el ruso. No, literal. La anterior partido jugaban re bien, sin quejas. Sí. Ahora siempre que está el ruso les pido fotos. Che, chicos, ¿quieren fotos? No, vos no. Mira. Una vez que NASA me contestó mal, no, vienen los demás, no, perdón, NASA al final, che, perdón, no te quise contestar así. Y eso también es re raro. Sí. Como que es bueno, pero Pero algunas no sé qué es. se pira y... Siempre está medio enojada. Sí. Como que cuando das un buen partido, está tranquilo. Sí. Pero si no... Es lo que más goles está metiendo. Sí. Me acuerdo una vez, estábamos en fútbol 5. Allá en Asturiano. No, en Platense. Ah. Juan, muy bien chicos, muy bien. NASA, pedí disculpas. Ah, sí, el primer fútbol 5. Sí. Juan, el padre de todo. Sí. Ah, no, bueno. Va jugando y Juan dice, bien ahí, bien los dos. Juan últimamente es un papelón. Sí. Sí, se pone a charlar ahí con cosas y capaz que no ve alguna jugada. Aparte, si le decís no miraste, se enoja. Sí lo vi jugar. Sí. Nada que pensar que yo no vengo a hacer. Creo que... ¿Tuviste onda vacaciones o por qué? Nada, me enfermé 3 semanas, heavy. No se me iba más una gripe, pero... Ah, yo te moriste si No, morí renaciste. 3. Tipo, fue un día antes del Superclásico. No, el día del Superclásico... El día antes del Superclásico Te enfermó vine a laburar. Te enfermó el clásico. ¿Qué? Te enfermó el clásico. No, literal, me enfermé, pero mal. Tuve 3 semanas así, aparte iba empeorando, o sea, no era que me sentía mal un día y después iba mejorando, cada día empeoraba. Ya me agarró una desesperación, no sabían al principio, ¿Tenías tos? que fue como una gripe que fue una infección, una tos de la puta madre. No te puedo ¿La explicar. infección onda pulmonar? Claro. O algo así. Una onda neumonía capaz. Sí, algo así. La verdad que fui a la guardia medio rápido porque necesitaba que me saquen, que me den algo. Pero... Yo también estuve así. ¿Tuviste fiebre? ¿Qué? ¿Tuviste fiebre? Sí, todo. Tenía Sí. más que nada muchísimo cansancio. O sea, tenía fiebre, tos, eso, Sí. mocos, todo. Pero lo que más me mataba era el cansancio. Yo me levantaba, comía y me quería ir a dormir. Y era época todavía de Champions. Entonces Claro. me levantaba, comía, Miraba veía un un partido. partido. Si estaba, aparte el torneo estaba full en ese momento, había Copa Argentina, había todo. Entonces quizás te veía 2 partidos por día. O sea, no te veía los partidos, estaba tirada y estaba con los partidos de fondo como para hacer que había alguien en mi casa. Viven en Encante. Manejan bien. Todo mal. Tony se fue allá, dejó la marca acá. Te iba a decir. Y me agarró ahí 3 semanas mal. Posta era levantarse de la cama. Sí, Era un milagro. yo estuve mal también, pero venía todo roto. Sí. Onda, me tomaba un ibuprofeno antes de venir. Que posta ya no. Aparte de Santino me decía, tenemos que hacer ver la tos. Me decía, no tos. Fue una gripe, a mí también, onda, a mí me hicieron estudios, viste, así, por ejemplo me hicieron una tomografía. Verga. Y en el pulmón salía como que tenía como manchas, ¿viste? Bueno, me hicieron todo, onda, me llegaron a hacer un lavado de pulmón. ¿Cómo es eso? Onda, Te lo sacan, te lo limpian, te lo van a poner. a mí me lo habían hecho una vez ya, pero me habían dormido. Claro. Este me lo hicieron anestesia local, una verga. Fue lo peor. Yo dije, sí, bueno, ya fue, me duermen. Bueno, Me duermen tranqui, me levanto. claro, va a estar. No, fue la peor decisión de mi vida. Así que Prefería estar con el gripe. chabón me dijo,
Anda, después me sacaron una placa y me dijo, mirá que se está curando esto, así que no sé si es necesario hacerlo. Si querés te lo hago para sacarte la duda, no sé qué. Sí, ¿Sabes qué? Dale, aprovechemos. bueno, pum, sentado ahí. Vos mirándote al espejo, estúpido de mí. Sentado así, boludo, manguera en la nariz, No. hasta abajo. Sí, a mí me hicieron, pero por una biopsia, tipo, también me pusieron como por la nariz. Onda tragá, Sí. onda, y si vas a toser, aguantá, no sé. Sí, aparte, tipo, cada vez que tragás, tipo, No, sí, fue Te la regalo. lo peor. Pues encima en el lavado como que te tiran, no sé qué te tiran. sí, a mí me habían hecho algo así, tipo una Después te lo sonda. aspiran para la biopsia, onda, Claro. para sacar lo que hay adentro, a ver qué es. A mí me hicieron, claro, una biopsia de cuando pusieron la sonda, Sí. pero no sé por qué en ese momento me dijeron, te podemos pinchar y te ponemos anestesia, o tipo, no sé por qué, tipo, tenían la mascarita, viste, la típica. Yo dije, bueno, quiero ser una nena, quiero que pongan eso, porque la verdad no tenía ganas de que me pinche, me daba paja. Creo que ya me había hecho muchos estudios esa Sí. semana y dije, la verdad no creo que me pinche más. Me quedó tan feo el olor, tipo, de ese Sí, nefasto, que es cada re vez que feo quería eso. sonarme la nariz no podía, porque también, Te queda, sí. no, la verdad que... Bueno, y al final después los estudios no tenía nada. La concha. ¡Vamos, de la pela! Sí, No, sí, yo morí 3 semanas y después de ahí tuve la amable suerte de que mi abuelo me puso mal. Después de ahí, una semana más de gripe y después de ahí volvió a la vida. Con muchísima menos energía. ¡Ay, no! Aparte, los primeros parciales no los pude rendir. Porque te estaba- recagó. ¡Ahí no! Entonces, claro, estas últimas semanas fue segundos parciales con primeros parciales todos juntos. En biología se hacen 2 materias por 4. Una la promocioné y la otra tengo que rendir final. ¡Laure, tapalo! El viernes me anoté, pero necesitaba volver a laburar. Sí. Mis amigos, ¿cuándo no? Pobreza aparte. Sí. Que también no me gusta mucho pedirle plata a mis viejos. ¡Para, ayúdalo! Por lo menos gasto el día a día, como cosas que hago mis amigos. En ese momento no tuve mucha vida, pero Claro. como no sé, ir a comer algo y pagármelo yo, qué sé yo, pero ya me daba. No le quería ¡Salí, pedir más Raúl, nada. salimos! Mira. Aparte volvés cuando sos chiquito, ¿viste? Sí, literal, me da vergüenza. Yo soy adulta, me han echado de la casa. No les puedo seguir pidiendo plata. Y aparte ahora ya no es de pedir 100 pesos, boludo. No. Ya tenés que pedir miles. Sí, aparte. Quizá cuando necesito algo para la facultad, hay cosas que me piden que decir, me van a matar. Yo tratando de patear todo lo que tenía. Tratando de sacar toda la facultad. Pero ya en un momento era inviable. Pero bueno, acá estamos. Tratando de recuperar todo lo de, todo lo de 3 meses en 2 días. Pero bueno, voy a entender. Dale, Laure, dale. ¡Eso, Leo! De vuelta. ¡Eso, Raúl! ¡Eso, Leo! ¡Solo, Laure! ¡Se llega ahora! ¡Sí! ¡Dale, papá! ¡Listo! Marce, ¿está jugando Mati? ¿Allá? Pues medio le dolía la rodilla. Es un pelotudo, se va a terminar lesionando ¡Salí, papá, salí! por un partido encima amistoso, ¿no? Creo que no tiene tan justo, me parece. ¿Me gusta? ¡Solo! ¿Eh? Ah, ¡Dale, Raúl! ¡Eso, Leo! Dale! buena bola.
¡Vamos! ¡Bien! Eso, eso. Dale, dale. ¡Arriba! Dale, dale. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Toma! ¡Dale, vuelvo corriendo! ¿Vos estás trabajando en otros torneos? ¿Sí? Sí. Sí, a ver. Me agarró el frío en los pies. ¡Salgan un poco, Encima Peña! estar sentado y no moverte, yo vivo congelado, boludo. En los pies la cosa. No, sí, los pies, yo ya no sé qué ponerme, tengo 2 medios. No, ya hice de todo, viste, la típica de busqué, no sé, a ver, ¡Dale, bolsa en Laura, los dale! pies, viste, no, siempre los pies fríos. Ya me quiero ir a la mía. Lo vi, ¿Lo viste? golazo. Golazo, lo imposible. Un poco más adentro Saltaba que la- el gol de Juanfer a Racing. Sí, más sí, claro. Fue parecido, Claro. pero más Parecido. Está con frío. Y ahora no, que estoy. Las manos, boludo. Me matan las manos. Odio el frío, boludo. Odio. Che, escuchame, te voy a mandar mensajes si necesito, ¿no? Mandame. Obviamente te. Sí, mandame. Gatillo. Sí. Incluso mandame si querés y yo te agendo, boludo. Quedamos ahí. Ah, sí, ahora cuando termino, ahora yo a casa te. Pará. Dale. Y te mando. ¿1-0? Sí. Oh, me decías 1-1, me cortaba la bola. ¿Vos viste la estadística? Sí, no, muy mal, muy mal. Aparte es un equipo lento, apático, ¿viste? Muy lento, boludo. No podés, 1-0 con 80% Fue como que los jugadores no tienen ese cambio de ritmo, Claro, ¿me entendés? una 80% de posesión y... Sí, pero como al pedo. España en el Mundial, si vos das pase Sí, para los de, costados. de lateral, no sirve Ahí tener la falta pelota, vos alguien. tenés que atacar. Falta un almirón. Claro, alguien que corte, que rompa línea. Y era con un gol de cabeza o un gol de así, para hoy. Porque igual Boca se perdió un par, ¿eh? Ah, sí. Y un par de mano a mano se Y perdió. hay 8 tiros al arco, bien. Sí, Onda, hay Borja se- 20 y pico de cosas, pero... Yo vi uno en el primer tiempo, que la quiso picar, y otro en el segundo que no tenía tanto ángulo, pero bueno. Igual ahora no le podemos pedir nada. No, Borja lo vamos. Si no fuera por él, no sé cuántos puntos tendríamos. Por los goles Lo que vamos. hizo. Y se iba a ir, boludo, es lo que hablaba el otro día. Menos mal que no se fue. No, Rondón, yo lo bancaba a Rondón, pero me terminó demostrando un Un solete. sorete, boludo. ¿Una consulta vos el torneo? ¿Todo pelota? Sí. Sí, acá. Barberos. Ahí te digo, porque no sé dónde está Mati. Igual voy al vestuario porque Dale. ¿Hay que anotarse ya igual o no? Sí, ahora después cuando vuelvas va a estar el otro pibe. No pongo pausa yo. Por eso no tenés que hablar boludeces. ¿De verdad? No puedo. Si no, tengo que cortar a veces y volver a pegar.
¿Qué pasa, boludo? Mute, boludo. Mute. No, después. Que me gusta siempre que se me acerca y me dice algo. O sea, yo no veo un carajo de lejos, boludo. Yo tampoco, boludo. Estoy igual que... Sí, una serie esto, ¿no? Estaba mirando más. Recién ahí, bueno, vos no... Puse fue el médico. No, por eso le dije a Juan, agarra y se va, no dice nada. Juan sabe cómo es el mecanismo. Sí, no había nada de explicar. Yo no sabía que era dos iguales. No, yo hoy cuando entré, yo lo saludé, pero bueno, saludé porque estaba sentado acá al lado de, no sé quién, de Mati creo, Claro. no sé quién estaba sentado acá. Yo dije, bueno, porque viste que a veces que hay pibes que capaz que cada juegan uno y se acá. sienta ahí. Saludé igual, viste. Igual, viste, estaba re pancho y llega a pasar algo acá, tenés que trabajar. Sí, no, evidente. Sí, pero a mí no me pasó que yo estaba solo en el partido allá y el chabón no estaba. Por eso le dije que estaba con Mati, que ahí le grité Mati y está el doc. Y allá justo llegaba, boludo. Onda, cuando vos preguntaste, justo estaba volviendo. Porque hubo, no sé, 2, 3 choques allá que era como para llamarlo, pero esperé porque no estaba. Sí, tal cual. Y no le pegó un grito como para que se note que está, porque no era Recién preguntaba uno de Barberos dónde jugaba. No sé quién lo hace. y le va a hacer el choco, ya. Ahora sí lo digo. Porque hicieron ahí todo, creo que un cambio. Sí, cambiaron porque este no me tocaban. Claro, Santa Cruz iba con la pela. Sí, claro. Sí. Sí, ya
arrancó 5 minutos del segundo tiempo. Estamos ahí, entonces le puse No hay problema. ¿Está Bocha? Está ahí justo pasando el alambrado al lado del auto de ese blanco. Ah, ok. Ah, ahí ya lo vi. Ese es tuyo, Olgo. Pobre, recién fue a buscar uno. Ahora tiene que ir a buscar a uno. Si te quedas quieto, amigo, te quedas quieto. Sí. Esos choques de espalda ese que te dejan sin aire, Sí. Y aparte que no estás afirmado, ¿viste? Claro. A mí me da para una amarilla. Sí, gente de Parque Saavedra, no sé qué. ¿Cruzamos la avenida o no? Quito. Vete, Sí, onda. ¿Cómo se llama? En García del Río, entre Conde y Freire, no sé si. No, ahí no. ¿Pero cruzando a la General Paz o no? No, de este lado, de este lado. Sí. ¿Voy a dónde yo? Ah, acá en Palermo. Sos vos, Trauma. Yo no lo estoy pasando bien. No sé quién me igualitó o quién le sacó una mala foto. Estás mojado. Con el cuerpo. Mirá quién lo hace, ¿Pela? O... No, Chueco. Pero como está arrancante, los metemos a tocar y se cruza. Ah. Cambio, juez.
¿Cuánto va? Está ganando... ¿Quién está? Ganando Sarputi 1-0. ¿Cuánto? 0-0. ¡Déjalo! Ahí de media, papá. ¡Bien, Nico! ¡Probalo! ¡Picá, Bruni! ¡Probalo! ¿Eh? ¿No, azul, no? Sí. ¿Cuánto? 1-0. ¡Vamos, che, vamos! Lo tengo al frente, Dale, Manu. ¡Bravo, defiende! Soy una menor. Mirá.
Acomódense ahora. Movémonos. Volvemos atrás. Quédate. Tratar. Vamos con Tony. ¡Mati! ¡Rama, el de negro allá, Rama! Bien, Manu. Dale, volé. Ahora, de nuevo. Dale. Listo. Chicos, vení con acá al bicho, contamos.
No, mira, se la doy. Qué chupamijo. ¡Sacalo, sacalo, sacalo! ¡Sacalo, ¡Bien! ¡Dale, huevo corriendo, hijo de puta! ¡Dale, cabra! ¡Baja, boludo! ¡Popi! ¡Llega! ¡Vuelvo! ¡Sí, sí! Ah, no, no. Sí, sí, mano. Está para Ramiro, ¿eh? Bueno, cambio. Cambio. Entra a meter, guacho. ¡Ey! ¡Nico! Te llegó todo, no más igual si te llegué mandando por parte, ¿sí? Vamos, amigos. Buena buena. Cuídense, nos vemos. Boludo, le gusta estar acá, ¿viste? Sí, me encanta. El chabón Vive acá. hace 2 horas que terminó el partido de Aparte viene 2 horas antes, se va 2 horas después, boludo. en el frío que hace, se me dio la mía. Yo termino y ya sabes. ¡Ay! Esperá. ¡Vení a jugar, chavo! ¡Ay, se me arriba! ¡Ey! ¡Tony! ¡Tony! ¡Ah! Un par de piedritas para ganar. Probalo.